Ya, bien. Comenzamos entonces, ya. Esta canción me tiene pegado. Qué chistoso, eh. Bien. Espero que estén bien, espero que hayan almorzado. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra revisión. Nuestra revisión. Recuerden que en la clase de hoy en la mañana estamos haciendo una retroalimentación de la prueba que realizamos. Bien, todavía no me han dicho si es que les tengo que liberar las notas, aunque ustedes vieron en el gráfico que estaban bastante bien, había una sola nota que estaba abajo de la aprobación. ¿Ya? Bastante bien y bastante fácil también la prueba, había que distinguir, los distractores estaban súper claros, espero que no les haya hecho mucha dificultad poder hacerla. ¿Bien? Continuamos entonces, vamos a sacar la pantalla de acá, la sacamos de aquí y vamos al modo de evaluación. Este no es, este es las clases. Ya, continuamos acá entonces. Uy, ¿por qué sale tan poca? Qué raro. Vamos a ver acá, ver la clase. Esperamos y seguimos revisando entonces acá. Aquí. Aquí están nuestros objetivos, nuestros indicadores de evaluación también. Acá los temas, vamos a leerlos y a reflexionar sobre aquellos. Bien, habíamos quedado entonces ya, pasamos la parte de la filosofía del conocimiento, la teoría del conocimiento, para pasar ahora al tema de la ética, que fue la parte central de nuestra evaluación de la semana pasada. Bien, tenemos que la ética en Platón y el pensamiento ético en Platón tienen una orientación formal, tienen una orientación intelectualista. Dice que el pensamiento ético de Platón, la vida auténticamente moral es la vida contemplativa y la búsqueda de las ideas es la búsqueda intelectual. Sus desviaciones serían los impulsos sensibles, el mundo corporal y el sometimiento a las pasiones que nos pueden llevar al sometimiento y a la esclavitud. Bien, eso es lo que nos decía entonces Platón. Ojo acá, cuando nosotros hablamos de la vida auténticamente moral, ya es la vida que debería ser valorada por la sociedad. ¿Ya? Aquí yo no sé cuál es la percepción de ustedes. Para Platón, como decía el texto, la vida auténticamente moral o cómo se desea vivir, ¿ya? Es en base a la búsqueda intelectual. ¿Ustedes qué opinan de eso, chiquillos? ¿Les parecerá bien lo que dice Platón? ¿Les gusta? ¿Creen que una vida bien vivida es una vida intelectual o tienen que haber eh, otras condicionantes? ¿Qué opinan ustedes de esa parte, chiquillos? ¿Se ajustará a la vida que quiero yo? Ustedes ahora que están a punto de decidir una carrera universitaria o lo que van a hacer el otro año. ¿Será parte de la decisión de ustedes ese tipo de vida, como la dice Platón? A ver, vamos a ver qué nos dice el chat. Dice, Emilia dice que tiene que ver algo más. A ver, ¿como qué cosa algo más, Emilia? Aparte de la contemplación, aparte de la vida teórica que nos plantea Platón. ¿Ya? Sí, puede ser. Que yo no sé en realidad si es que estaría de acuerdo si es que hay otra cosa fuera del conocimiento. ¿Ah? Para mí todo igual es algo que tiene que ser de alguna forma reflexionado. ¿Mm? También, por ejemplo, uno puede adquirir un apetito sensible, por ejemplo, del arte, del estudio. ¿Mm? No sé si ustedes han visto, a propósito de esto de la vida contemplativa y de la búsqueda intelectual, algunos canales que hablan sobre la dopamina. ¿Han visto ustedes eso, chiquillos? Sobre la dopamina, el uso de las redes sociales. El otro día estaba viendo un estudio de eso, sobre cómo, por ejemplo, el cerebro se habitúa a la búsqueda de las sensaciones, ¿no? De ahí que las redes sociales, por ejemplo, funcionan de esa forma. Ese exceso de información, de alguna forma, te permite a ti tener altos niveles de dopamina y que te cueste mucho, por ejemplo, hacer actividades que no impliquen ese nivel de dopamina, que impliquen más esfuerzo, por ejemplo.
No sé si ustedes han escuchado esos estudios, podríamos ver un video de eso en alguna clase. Pero a mí me parece bien interesante esto. Por ejemplo, el tema de la dopamina, el tema de cómo, por ejemplo, se nos presentan actividades llenas de placer, ¿ya? Pero que al mismo tiempo esas actividades llenas de placer nos dificultan a nosotros para realizar tareas que impliquen un momento más lento, ¿no? O mucho más esfuerzo. Eso es muy importante, cómo saber medirse igual. Por ejemplo, ustedes que van a hacer la prueba de actitud, este, comparar el tiempo que utilizan para leer, por ejemplo, un ensayo y compararle el tiempo que pasan en las redes sociales o en otra actividad. Es el mismo tiempo, pero su cerebro ya interactúa con el objeto de distinta manera. Esto también lo podemos hablar a raíz de lo que dice Platón, ¿no? Llevar esa vida intelectual y contemplativa, ¿ya? Que nos puede ayudar a quizá mantenernos fuera de los excesos. Esto es lo que nos dice entonces Platón. Sigamos acá. Dice 12, ética del pensamiento ético de Aristóteles. ¿Ya? Pensamiento ético de Aristóteles dice una vida bien vivida, ¿ya? Implica una vida racional que busque la felicidad y el justo medio en las decisiones entre los bienes materiales y espirituales. Quizá Emilia puede estar más de acuerdo con Platón en ese sentido, ¿ya? Que no solamente la búsqueda tiene que ser intelectual, sino que también tiene que ser de la felicidad, ¿no? Hay también distintos placeres, ¿ya? Más allá del conocimiento, que también nos otorgan capacidad de sentir y capacidad de decidir a su vez. ¿No? Aunque, Profe, dígame. que yo creo eso de pensar y contemplar, o sea, está bien, pero en la vida que uno tiene ahora, que todo tiene que hacerlo rápido y reaccionar al instante, y que en realidad todos te están empujando así a, como que uno no tiene tiempo de pensar o de reflexionar sobre lo que hace o lo que quiere, es como que hay que hacerlo al instante. Mm, sí, sí, en eso tienes mucha razón, mucha razón. Pero ahí hay una herramienta que a mí me gustaría que ustedes adquieran, que es pensar sobre los fines de las acciones. ¿Ya? Todos los días nosotros tenemos que decidir. ¿No? Todos los días nosotros decidimos, por ejemplo, yo ahora estoy tomando un té y no estoy tomando café. ¿Ya? ¿Por qué no estaré tomando café? Bueno, porque yo también pienso en los fines de esto. ¿Ya? El café me activa, pero de alguna forma también me baja, ¿ya? Los niveles de dopamina, pero yo necesito estar más bien en calma porque tengo muchas cosas que hacer hoy día. ¿Ya? Por eso también elijo el té. ¿Ya? Ahí también hay una cuestión sobre los fines, ¿ya? Que a mí me tiene que implicar, ¿ya? Controlar un poco las decisiones que yo hago. ¿No? Ese control, nos dirá Aristóteles, que es la búsqueda del justo medio. ¿No? Que todas las cosas en la medida, ¿ya? Que yo no exceda, por ejemplo, ni sea avaro con, por ejemplo, con alguna actividad. Uno puede, por ejemplo, ejercitarse, ¿ya? Y ejercitar también tiene que ser el justo medio. No tiene que ver con quedarse todo el día en la casa o ejercitar muy poco, ni con excederse y quizá dañarse, por ejemplo, dañar alguna articulación o algún músculo, sino que llevar el justo medio. ¿No? Al igual que, por ejemplo, en las decisiones que ustedes tomarán cuando estén estudiando. ¿Ya? Ustedes saben que, por ejemplo, en la universidad se pueden saltar las clases. ¿Ya? Es una decisión que muchos universitarios toman. Por ejemplo, si tienen una evaluación complicada, se saltan la clase anterior. Eso, claro que tiene consecuencias, pero también hay que llevar el justo medio. Si es que a mí me falta y me salto la clase, es muy importante saber que hay consecuencias y que también, por ejemplo, soy libre de decidirlo. ¿Mm? Y ahí tienen que mediar ustedes, pero siempre pensando en qué es lo que a mí me haría más feliz, pero esa felicidad tiene que ser racional. No es euforia, ¿ya? No es una cuestión, por ejemplo, solamente de placer. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Ya? Cuando uno grita, por ejemplo, va al estadio, ¡va, va! Grita, o salió campeón el equipo de fútbol que le gusta. ¿Ya? Ahí hay euforia detrás. ¿Ya? La gente va y saca, por ejemplo, sus sentimientos, sus emociones también.
ya, pero eso es efímero. La euforia se va. Pero ¿cuáles son los hábitos que yo voy a tener, por ejemplo, para construir mi felicidad? Y esa es la pregunta que nos haremos con Aristóteles. Ahí tenemos entonces, porque finalmente, tal como decía Emilia, nos enseñan muchas cosas o nos imponen muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, esto del estado eufórico lo impone mucho la vida que llevamos hoy, ¿no? De que tienes que estar feliz, de que tienes que estar bien, de que tienes, por ejemplo, eh, que responder a un estereotipo. Y eso yo creo que ustedes también lo han llevado a la reflexión alguna vez en su vida. ¿Mm? Lo importante ahí es cómo mis decisiones van a influir en mi felicidad. ¿Mm? ¿Cuál es la felicidad que estoy buscando yo? Y eso es importante. ¿Bien? Eso es muy importante. Sigamos, porque aquí nos pasamos a la definición de metafísica. Aquí tenemos otro contenido que es las características de la filosofía. La metafísica, entonces, dice, es la disciplina filosófica que estudia la realidad a través de la razón, al ser en cuanto a ser a sus principios, propiedades y causas últimas. Para su comprensión se necesita un esfuerzo de la razón y la facultad de abstracción. Bien, cuando hablamos de filosofía, hablamos de una filosofía que es metafísica. ¿Ya? Yo veo más allá de lo que se me presenta. Veo relaciones, veo razones, veo causas que a mí me permiten, por ejemplo, comprender la realidad. No sé si ustedes ven televisión, ¿ya? Pero la televisión hay que criticarla, no hay que verla así pasivamente, ¿m? Porque la televisión, por ejemplo, tiene una pauta, ¿ya? Son las noticias que le convienen a ciertos poderes fácticos determinados y que forman, por ejemplo, opinión pública. Eso también es pensamiento crítico, ¿ya? Quizás no es metafísica propiamente tal, pero sí es mirar más allá de lo que a mí me presenta la noticia. Por ejemplo, el otro día yo estaba caminando también por el living y vi un rato de televisión y vi que capturaron a un asesino serial de personas en situación de calle. Una noticia totalmente nefasta y dolorosa también, muy violenta, muy violenta, muy violenta. El tema es que quién era el protagonista de esta noticia, quién era el sospechoso de los asesinatos, era un extranjero. ¿Mm? Entonces la pregunta es ¿por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanta énfasis, por ejemplo, en la extranjería? ¿Mm? ¿Por qué tanto énfasis en poner su rostro, poner su nombre? ¿Mm? Ante un hecho que totalmente es nefasto, es terrible también, eso no lo vamos a negar, pero el problema es cómo se instala la noticia. ¿Mm? Cómo se instala y cuáles son los prejuicios y cuáles son las ideas que nos quieren imponer en ese sentido. Y la metafísica, ¿ya? Si bien no es eso propiamente tal, ¿ya? Es mucho más profundo, tiene que ver con las relaciones del ser y las causas últimas, ¿ya? Pero sí tiene que haber un ejercicio de abstracción. Ustedes no se olviden de siempre hacer un ejercicio de abstracción, ¿ya? Mirar más allá, mirar las ideas que se presentan. Eso es hacer un poco metafísica, pensar en las causas últimas, pensar, por ejemplo, por qué la gente deja su vida al arbitrio del destino. ¿Por qué existe tanta desigualdad, por ejemplo? ¿Por qué? Y esa es la apertura al pensamiento, la pregunta por el por qué. ¿Ustedes tienen alguna pregunta por el por qué? ¿Se han preguntado alguna vez así? Una pregunta que no tenga una respuesta inmediata, por ejemplo. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez así? Una pregunta que le hagan reflexionar, una pregunta que finalmente necesiten, por ejemplo, la actividad de abstraerse de la realidad. Las experiencias de dolor, por ejemplo, son experiencias así, son experiencias que nos llevan a salirnos un poco de lo que se me presenta para hacer un pensamiento abstracto. La teoría también es un pensamiento abstracto. Todas esas formas de pensamiento que son más complejas tienen que ver con la abstracción y finalmente, ya, en su causa última, tienen que ver con la metafísica, tienen que ver con las elecciones que nosotros hacemos. El pensamiento, chiquillos, es súper interesante, ¿no?
El pensar es súper interesante. Cuando ustedes entren a la universidad van a ver también que sus profesores van a tener ciertos prejuicios metafísicos. ¿Mm? Van a tener ciertos principios. Lo importante es que tengan un profesor que sea transparente en aquello. Que les diga, por ejemplo, yo pienso así, 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 pero también hay otros tipos de formas de pensar, por ejemplo, el fenómeno que ustedes están estudiando. Y eso es súper importante porque les da la libertad a ustedes de elegir. Y esa es la libertad que se gana en la universidad, la libertad de cómo yo me voy a formar, cuál va a ser el tema, cuáles van a ser los objetos del conocimiento que yo voy a observar. Y todo eso se gana por la capacidad abstractiva que ustedes tengan. Siempre, en todo momento, ustedes pueden abstraer de las situaciones ideas. Y eso es lo principal de la filosofía. ¿Bien? Vamos a seguir con la 14. Dice, ética, principal preocupación de la ética en Grecia. Aquí nos vamos de nuevo con el contenido de ética. Dice, la preocupación de la ética se relacionaba con la posibilidad de ajustarse al orden de la armonía y la belleza que presentaba el cosmos, al cual la naturaleza racional del hombre debía responder y ajustarse por sus nobles razones. Bien, eso es lo principal en el mundo griego. ¿Ya? Los griegos pensaban que el mundo estaba ordenado, ¿ya? Y el mundo tenía ciertas razones. ¿No? Y por tener razones, las conductas humanas debían ajustarse a aquello. Hoy día parece todo más difuso, ¿no? Yo no sé si le había comentado a ustedes, en clase siempre lo comentaba, que antes era mucho más fácil vivir porque uno sabía lo que tenía que hacer. Uno sabía lo que tenía que hacer en cuanto a ser humano, a ser hombre, a ser mujer. Aquello llevaba muchísimos prejuicios, por supuesto, pero tenía una idea clara de lo que tenía que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, la idea de que si tú estudias, por ejemplo, vas a tener un buen futuro, una vida más próspera. ¿Ya? Todo eso se pone en duda hoy. Sin embargo, tenemos la capacidad de poder comprenderlas y poder analizarlas también a través del pensamiento. Y eso es lo más importante que tenemos. Por más que cambien las circunstancias, ¿ya? Es el pensamiento el que ustedes lo hace libre. ¿Ya? La capacidad de decidir, la capacidad, por ejemplo, de mediar racionalmente entre sus acciones, ¿ya? Y sus decisiones. Recuerden esta énfasis de por qué la ética tiene un fin argumental. Bueno, porque nosotros tenemos que justificar lo que decidimos. ¿Ya? Eso es lo importante. Sobre todo ustedes que están creciendo y que están debatiéndose todos los días sobre su capacidad de libertad, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. No quedarse con lo que nos dicen, sino que criticarlo, ¿ya? Y criticarlo en base a razones, no solamente en base a cuestiones más bien de patos, ¿no? De cuestiones de sentimiento, sino que en base a cuestiones de razón. ¿Bien? Dice, la 15 dice la ética de la virtud en Aristóteles. ¿Ya? Acá volvemos a Aristóteles. Dice, la virtud de cada cosa viene dada por su amplitud que tiene para realizar su fin específico. El virtuoso quien cumple con su contenido natural. Un ejemplo de esto es, para que un cuchillo sea virtuoso, debe cumplir con su finalidad, que es tener la capacidad de cortar de forma eficiente. Ahora bien, la virtud aplicada a los hombres es algo más complejo, a lo que dirá Aristóteles que la virtud del ser humano es la mesura, evaluar racionalmente nuestras decisiones. Una vez tuvimos un debate sobre qué es lo que era lo humano acá en clase. ¿Ya? Aristóteles nos dice que lo humano, ¿ya? Lo que nos hace humanos, finalmente es la razón y la mesura en las decisiones, poder evaluar la decisión. Por ejemplo, un animal no puede ser solidario. No puede ser solidario, ¿por qué? Porque tiene que velar, por ejemplo, por su supervivencia. Pero los seres humanos somos capaces, por ejemplo, de mediar, ¿ya? Mediante nuestra decisión, nuestras pulsiones, por ejemplo, y ser capaces, por ejemplo, de pasar hambre frente al otro, para que el otro sobreviva, o donar la misma vida. ¿Mm? Eso es lo que nos dice Aristóteles, eso es lo que nos hace humanos. ¿Ya? Lo que nos hace humanos entonces es, bueno, a mi juicio en realidad, ya mirar al otro, observar las relaciones, por ejemplo, de opresión que hay detrás. Eso es la capacidad humana más noble. ¿Ya? Porque también está la técnica, por ejemplo,
la técnica que nos ha llevado a ciertos estragos, ¿ya? Porque también, racionalmente, también existe la maldad, ¿no? El tema de pasar a llevar los derechos del otro, la dignidad, por ejemplo. También eso es racional. Pero a la luz de Aristóteles sería un exceso. ¿Por qué? Porque el tema de eliminar, por ejemplo, ya al otro es un exceso de maldad. Es un exceso de mis imposibilidades también de poder ejercer mi libertad, aunque las personas no lo vean así. Muy importante también saber entonces que las cosas son virtuosas, por ejemplo. Una guitarra puede ser muy virtuosa, ¿ya? Al tener, por ejemplo, cierta armonía, ¿ya? Una persona también puede ser virtuoso para tocar la guitarra, pero si no tiene los hábitos que impliquen su capacidad, por ejemplo, para ser un buen guitarrista, no lo será jamás. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en el tema de la comprensión lectora. ¿Ah? Hay chiquillos, por ejemplo, que dicen, no, yo no sé escribir nomás. ¿Ah? De suyo no sé escribir, o de suyo no me gusta leer. ¿Ya? El tema ahí no es que tenga las capacidades o no, el tema es que no tiene los hábitos. Y si no tiene los hábitos, no puede lograr ser virtuoso en ese sentido. ¿Ya? Toda actividad tiene que ver con los hábitos y tiene que ver con la virtud, ¿ya? Que se logra alcanzar con ellos. Si yo tengo malos hábitos, jamás voy a poder ser virtuoso. Ojo ahí, ojo ahí. Hay gente irracional que pone la virtud, por ejemplo, fuera de los hábitos, sino que en la genialidad. ¿Ah? Eso no existe. Lo que existe son los hábitos. ¿Bien? Vamos a seguir acá entonces. 16. Ética, fundamentación subjetivista de la moral. Recuerden acá que la fundamentación subjetivista de la moral tiene que ver con el sujeto. ¿Ya? Para los griegos había una moral objetiva. ¿Ya? La moral objetiva que se sustentaba en el trasfondo racional del cosmos. El cosmos estaba ordenado y por tanto el ser humano tenía que dar respuestas a ese cosmos. Sin embargo, en la modernidad, ¿ya? Con el descubrimiento del sujeto, ¿ya? Este sujeto finalmente está solo, no está respaldado por ese cosmos. Y por tanto, su subjetividad es la que va a tomar la palestra en cuanto a sus acciones morales. Bien. La 17, fundamentación hedonista de la moral. ¿Ya? Esto también era muy fácil cuando se les pregunté. Recuerden esto, el hedonismo, ¿ya? Que es una parte de la fundamentación subjetivista, decide entre el bien y el mal, ¿ya? En cuanto al placer y al dolor. Y aquí están, por ejemplo, el énfasis en las sensaciones y en los sentimientos que antes no estaban en juego. ¿Ya? Por ejemplo, para Platón los sentimientos son distracciones, ¿ya? O son rebajamientos, pero para el hedonista, ¿ya? Epicuro y sus demás secuaces, ¿ya? Lo principal es el placer evitar el dolor. Y ojo, porque también tiene que ver con el tema de los excesos. ¿Ya? Un exceso de placer también tiene que ver con algo doloroso, ¿no? Una resaca, por ejemplo. Ahí tenemos el mejor ejemplo. ¿Ya? Dice 18, ética imperativo categórico de Kant. ¿Ya? Seguimos aquí con la fundamentación subjetiva y nos metemos con el imperativo categórico. ¿Ya? Para Kant, entonces, los hechos de razón, vuelvo a poner énfasis en la razón, ¿ya? Pero esta razón va más allá del sujeto, sino que tiene que ver con lo universal. Por eso la máxima es: actúa de tal modo que tu decisión sea universalmente buena y elegida por toda la humanidad. ¿Ya? Ahí está el imperativo categórico de Kant, que se sustenta en la racionalidad de la persona. Ahora la pregunta es, por ejemplo, en nuestra época de hoy, si las personas son racionales o no. ¿Ya? Eso es lo que hay que preguntarse. Recuerdo muchas veces haber visto un video, ¿ya? Por ahí, que decía que lo que era la educación. Me acuerdo, era un viejito por ahí. Y decía, por ejemplo, una persona educada es una persona, por ejemplo, que teniendo la oportunidad de robar no lo hace, por ejemplo. Una persona educada es teniendo la oportunidad de pasar a llevar al otro no lo hace. O que puede medir, ¿ya? Sus acciones. Puede, por ejemplo, eh, programar su día. Ser respetuoso con el otro también. Ahí tenemos una persona racional. ¿Por qué? Porque sus decisiones se basan en lo preferido por todos, ¿ya? Lo preferido universalmente, incluso más allá del tiempo, más allá del tiempo.
Y ahí tenemos entonces ejemplos de el imperativo categórico de Kant. Posteriormente a la fundamentación subjetivista pasamos a la axiología. Y aquí en la axiología hay que recordar que es el estudio de los valores. ¿Ya? De las raíces griegas del término se encuentran el axio, que significa lo que equilibra, y lo digno, ¿ya? El logo del tratado de razonamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ser digno, por ejemplo, para nuestra sociedad? ¿Ya? Ahí nosotros tenemos el tema de la axiología, el tema de los valores, por ejemplo. Hay una cuestión muy interesante que vi de la mañana, que a las Fuerzas Armadas y de orden público ya lo están llevando al psicólogo. ¿Por qué? Porque tienen baja moral. Eso decía el titular, lo voy a leer después. ¿Ya? Yo decía, pero ¿cómo van a tener baja moral? ¿Ya? Claro, porque están siendo eh, denigrados por la sociedad por sus acciones, ¿ya? Por los desfalcos, por la violencia también. ¿Ya? Ahí ellos deberían preguntarse por qué es lo que es lo digno finalmente. ¿Qué puede ser digno dentro de sus acciones? ¿Cómo cambiar, ¿ya? Sus accionar? Dado que tampoco ha sido valorado por la sociedad y no tiene que serlo, porque sus acciones ya han sido indignas para todos y por tanto hay una consecuencia de todas sus acciones ya sociales y que también tienen un carácter psicológico. ¿Ya? ¿Qué es lo que será lo digno en nuestra sociedad? Y ahí está el problema de los valores. Me imagino que no van a educarlos en cuanto a que la sociedad sigue siendo el problema, ¿no? O las personas van a ser el enemigo, porque tienen que servir al país, no servirse de él, ¿no? Esa es la reflexión que deberían hacerse. Bien, la ética, polaridad de los valores. Vamos, y esto fue el último que vimos. Muy importante aquí, dice, el punto central del reconocimiento de los valores es la no indiferencia. Esto supone que hay un punto inicial de indiferencia que permite comprender dos modos de acción frente a los valores, uno positivo y uno negativo. En ese sentido, los valores producen en las personas atracción o aversión. Todo valor tiene su contravalor, lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, lo justo, lo injusto. Ahí el tema de la polaridad de los valores sirve para evaluar nuestras acciones. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, elegimos, no sé, la pereza, ¿ya? Por otra parte, está la acción. ¿Mm? Está la acción y está, por ejemplo, el énfasis en hacer más auténtica nuestro diario vivir. ¿Ya? No hacerlo indiferente, ¿ya? Porque hay muchas cosas que pasan en el mundo, pero cuando yo lo llevo hacia la no indiferencia, yo lo llevo hacia la centralidad y digo, bueno, yo voy a elegir entonces, frente a una persona, voy a elegir, por ejemplo, tratarla dignamente, y por otro lado está la forma de tratarla indigna. Y ahí yo tengo que elegir. ¿Mm? También para una persona que lo mira de afuera, también lo puede evaluar de esa forma. ¿Mm? Porque recuerden que los valores no es algo que está en otro mundo. Los valores son objetivos, ¿ya? Los valores están aquí, son tema de conversación también y tienen que ser llevados a la evaluación racional. Por ejemplo, cuando la gente dice los valores de la democracia y todo eso, ya hay que tomarlo ahí, hay que criticar ese tipo de acciones, ¿ya? Porque ¿dónde está el fundamento de su valor? ¿Mm? ¿Está en el sentido de que esto es una especie de fiesta, una especie de show? ¿O tiene que ver con que las personas puedan decidir directamente, por ejemplo, a sus líderes, puedan decidir directamente los programas, por ejemplo, políticos a los cuales se adhieren, ¿ya? O puedan elegir a quienes los representan de alguna forma, ¿ya? Aunque yo tengo muchos reparos también con el tema de la democracia representativa, que para mí es un fracaso. Yo abogo siempre por una democracia directa que pueda tener ciertos efectos en la población, ¿ya? Efectos que puedan ser para su mejoría. Todo eso tiene que ver con los valores. Cómo yo valoro, cómo las cosas no me son indiferentes. Y eso es muy importante en esta búsqueda ética que nosotros estamos teniendo. Bien, ya revisamos entonces toda nuestra prueba, todas las alternativas que estaban correctas ahí. Muy importante también saber que vamos a seguir hablando de la sociedad, porque se nos vienen temas más bien de política y ustedes tienen que estar ahí
bien enteraditos, ya sabiendo harto de la contingencia nacional, para poder opinar también, porque es un tema interesante que lo más probable es que el próximo año también lo tengan que ver, y en los próximos años, ya que se nos vienen los debates constitucionales, que son muy importantes también tener cierta orientación, ya, o ciertos conceptos de lo que es la política, por ejemplo, del neoliberalismo también, que también lo tenemos que ver, y varias otras cositas más. ¿Bien? Quedamos hasta acá entonces, pues chiquillos. Bien, vamos a hacer un recuento. Ya, la Francisca tiene, a ver, tiene 5, 6, 7, 8, de 9 décimas. Javiera tiene 5, Pablo tiene 4, Oliver tiene también 1, 2, tiene 3, Emilia tiene 5, Catalina tiene 3, Isabel tiene 2 puntitos. Y ahí nos quedamos con el recuento. ¿Ah? Yo 2 puntitos, profe. Sí, pues usted conversó conmigo en la mañana, ¿no se acuerda? Ay, sí, cierto. ¿Ve? No se asuste de eso. Profe, ya ni sé cuándo hablo y cuándo no. Ya, porque están ahí muy, muy anestesiados, cabros, tienen que despertar. Ya, yo sé que a veces es trabajoso revisar una prueba, pero es necesario también para volver a recordar lo que ya hemos visto. Bien, así que la próxima semana empezamos con materia nueva. Y eso, chiquillos. ¿Ya? Que tengan buena semana. A los que los tengo en el preu, los veo en el preu. Y los escucho en realidad en el preu. ¿Ya? Y entonces nos despedimos.